¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros yacen en las sombras de la historia de México? ¿Qué misterios se esconden detrás de las leyendas de brujas y magia prohibida? México, una tierra rica en cultura y tradiciones, ha sido testigo de innumerables historias de magia, hechicería y rituales oscuros. Pero, ¿qué es lo que realmente esconden estas historias? ¿Son simples mitos o hay verdades ocultas esperando ser descubiertas? En este video nos adentraremos en el enigmático mundo de las brujas en México, descubriendo secretos oscuros y explorando la magia prohibida que ha sido transmitida de generación en generación. Prepárate para un viaje al corazón de lo desconocido. Yo soy el documentalista y esto es Brujas en México, secretos oscuros y magia prohibida. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. México, con su rica historia milenaria, ha sido cuna de innumerables leyendas y mitos, entre ellos las historias de brujas y magia prohibida. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Son meras leyendas o hay verdades ocultas detrás de ellas? Desde tiempos prehispánicos, las culturas indígenas de México han practicado diversas formas de chamanismo y rituales mágicos. Estos chamanes, conocidos en algunas culturas como nahuales, eran considerados intermediarios entre el mundo de los humanos y el mundo espiritual. Poseían conocimientos sobre plantas medicinales, rituales de sanación y, según algunas historias, habilidades para cambiar de forma o comunicarse con entidades espirituales. Con la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo, muchas de estas prácticas fueron condenadas y consideradas herejías. Las brujas y chamanes fueron perseguidos, y muchos de sus conocimientos y rituales se perdieron o se mantuvieron en secreto. Sin embargo, algunas prácticas sobrevivieron y se fusionaron en las creencias católicas, dando lugar a una forma única de brujería mexicana. En regiones como Veracruz y Oaxaca, la brujería es una tradición que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aquí, las brujas, conocidas como brujos o curanderos, todavía practican rituales y hechizos que combinan elementos indígenas y católicos. Utilizan amuletos, hierbas, velas y otros objetos en sus rituales y son consultados por aquellos que buscan sanación, protección o venganza. Pero, ¿qué secretos oscuros esconden este tipo de brujas? Según algunas historias, existen sectas de brujas que practican magia negra y realizan sacrificios humanos en honor a entidades demoníacas. Estas historias, aunque no están confirmadas, han alimentado el miedo y la fascinación hacia la brujería en México. El investigador y antropólogo Carlos Castaneda, en sus estudios sobre el chamanismo en México, menciona a Don Juan Matus, un chamán yaqui, quien le reveló secretos sobre el mundo espiritual y las prácticas chamánicas. Según Castaneda, Don Juan
le enseñó técnicas para alterar la conciencia y viajar a otros mundos. Estos relatos, aunque controvertidos, ofrecen una visión fascinante de la magia y el misticismo en México. En la actualidad, la brujería en México es una mezcla de tradiciones indígenas, catolicismo y creencias populares. Aunque muchas personas la ven con escepticismo, no se puede negar su influencia en la cultura y la historia mexicana. Desde festivales que celebran a la Santa Muerte, hasta mercados donde se venden amuletos y hierbas mágicas, la brujería sigue siendo una parte viva de la identidad mexicana. No obstante, como en todas las tradiciones, hay secretos que se mantienen ocultos, conocimientos que solo unos pocos iniciados poseen. Estos secretos, transmitidos de generación en generación, son la esencia de la magia y el misterio en la brujería en México. Mientras que la brujería tiene raíces profundas en las tradiciones indígenas, también ha sido influenciada por las creencias y prácticas traídas por los colonizadores europeos. La Inquisición española, con su implacable persecución de herejes y brujas, dejó una marca indeleble en la historia de la brujería mexicana. Pero, ¿cómo se manifestó esta persecución en tierras mexicanas? Durante el periodo colonial, la Inquisición llevó a cabo numerosos juicios contra individuos acusados de brujería y hechicería. Estos juicios no solo buscaban erradicar prácticas consideradas heréticas, sino también consolidar el poder y el control que la Iglesia Católica tenía en el Nuevo Mundo. Las personas acusadas a menudo eran sometidas a torturas y confesiones forzadas, y muchas enfrentaban castigos severos, incluida la ejecución. Sin embargo, a pesar de la represión, la brujería y las prácticas mágicas continuaron floreciendo en secreto. En lugares remotos y en las sombras, las brujas y los chamanes seguían ofreciendo sus servicios, desde curaciones y protecciones hasta maldiciones y hechizos de amor. Estas prácticas se transmitieron de generación en generación, a menudo de manera oral, y se fusionaron con las creencias y rituales católicos. Uno de los aspectos más fascinantes de la brujería mexicana es la figura de la Santa Muerte. Aunque a menudo asociada con el narcotráfico y el crimen organizado en tiempos modernos, la Santa Muerte ha sido venerada por aquellos que se sienten marginados y desprotegidos por la Iglesia oficial. Representada como una figura esquelética vestida con túnicas, la Santa Muerte es invocada para protección, venganza y bendiciones. Su culto, aunque condenado por la Iglesia Católica, muestra cómo las creencias tradicionales pueden adaptarse y sobrevivir en tiempos modernos. Otra figura intrigante es la de la Llorona, una mujer que, según la leyenda, ahogó a sus hijos y ahora vaga por la tierra llorando por ellos. Aunque a menudo se la ve como una simple leyenda urbana, algunos creen que la Llorona es una manifestación de antiguas deidades acuáticas veneradas por las culturas indígenas. Esta fusión de mitos indígenas y leyendas coloniales es un testimonio de la rica tapeza cultural de México. Además, es importante mencionar a expertos como R. Andrew Chestnut, profesor de estudios religiosos, quien ha investigado a fondo el culto a la Santa Muerte y su relación con la brujería en México. Según Chestnut, la Santa Muerte es una deidad folk, es decir, una deidad folclórica, que ha ganado popularidad en las últimas décadas, especialmente entre aquellos que se sienten marginados por la sociedad.
La brujería en México es un reflejo de su historia y cultura y una amalgama de tradiciones indígenas, creencias coloniales y adaptaciones modernas. A pesar de la persecución y el estigma, ha resistido y se ha transformado, ofreciendo consuelo y poder a aquellos que buscan respuestas fuera de las instituciones tradicionales. Uno de los rituales más conocidos practicados en México es el conocido como limpia, un ritual de purificación que busca limpiar a una persona de energías negativas o malas vibraciones. A menudo realizado por curanderos o chamanes, este ritual puede involucrar hierbas, huevos, incienso y oraciones. Aunque puede parecer extraño para los no iniciados, para muchos mexicanos, una limpia es una forma esencial de mantener el equilibrio espiritual y protegerse contra las fuerzas malignas. Además, la brujería en México también se relaciona con la veneración de ciertos espíritus y deidades. Por ejemplo, el culto a Maximón, un santo popular en algunas regiones no solo de Guatemala, sino también de México. Combina elementos del catolicismo con creencias indígenas. Representado como un hombre con sombrero y puro, Maximón es visto tanto como un santo protector como un espíritu travieso que debe ser aplacado. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre estas prácticas? Carlos Magdaleno, antropólogo y experto en religiones mesoamericanas, señala que la brujería en México no puede ser entendida sin considerar el sincretismo religioso que ha caracterizado a la región desde la época colonial. Según Magdaleno, la fusión de creencias indígenas y católicas ha dado lugar a una rica tapeza de prácticas espirituales que reflejan la complejidad y diversidad de la cultura mexicana. Otro aspecto fascinante es la relación entre la brujería y la medicina tradicional. Muchos chamanes y brujas también actúan como curanderos, utilizando hierbas, piedras y otros elementos naturales para curar enfermedades. Estas prácticas, que a menudo se transmiten de generación en generación, son un testimonio de la rica biodiversidad de México y el profundo conocimiento que sus pueblos tienen de la tierra. Por supuesto, como en cualquier sociedad, también hay quienes se aprovechan de la credulidad y el miedo de las personas. Historias de brujas que realizan hechizos de amor o maldiciones por dinero son comunes, y es esencial abordar estos temas con escepticismo y con mucho discernimiento. La brujería en México es un fenómeno multifacético que abarca una amplia gama de creencias, prácticas y tradiciones. Desde rituales de purificación hasta la veneración de santos populares. Estas prácticas reflejan la rica historia y diversidad cultural del país, aunque a menudo envueltas en misterio y malentendidos, ofrecen una ventana a un mundo espiritual que, aunque oculto, sigue vivo y vibrante en el corazón de México. Y yo soy el documentalista, y esto fue Brujas en México, secretos oscuros y magia prohibida.